Este acontecimiento, mis amados, transformó el mundo antiguo. Por eso se parte en dos la historia de la humanidad. Y hoy tú y yo estamos acá en la iglesia un jueves en la noche diciendo estoy acá porque estamos conmemorando y celebrando lo que pasó en ese tiempo. Toda la tierra fue testigo de lo que pasó en aquel momento. ¿Te has puesto a imaginar lo que vivieron las personas que estuvieron al lado de Jesús caminando? Imagínate todos los acontecimientos que tuvo la oportunidad de ver las personas que caminaron con Jesús. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos alguna vez leído los acontecimientos, los milagros que hizo Jesús mientras caminaba? Vemos que Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? Vemos cómo ayuda a unos pescadores a recibir una pesca milagrosa y dice que las barcas se hundían. Vimos y leíamos cómo Jesús sanaba leprosos. No sé si tú sabes lo que es un leproso. Se supone que se está tratando de acabar esa enfermedad, ¿no es cierto? Pero en algunas partes todavía está la lepra. Vemos cómo Jesús sanó a paralíticos. Vemos cómo Jesús sanó a ciegos. Vemos a Jesús calmando la tempestad en un barco con sus discípulos. Vemos cómo los demonios reconocían a Jesús y le decía, ¿quién eres? ¿Por qué vienes en este momento antes del tiempo a molestarme, a sacarme de donde estoy? Y vemos la autoridad de Jesús diciendo a los demonios, salgan. ¿Y ellos qué? Salían. Vimos a Jesús, o bueno, los testigos oculares, los discípulos, vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Vieron a Jesús resucitando muertos. Y para muchos esto es algo increíble. Para muchos, yo creo que el leproso que fue sano, el paralítico que se levantó, yo creo que diría, para esto vino Jesús, para sacarme de esta miseria, ¿no es cierto? Yo creo que la persona que fallece y que resucita, creo que siempre se va a acordar de Jesús. Y para todas esas personas parece que hubiese sido la razón por la cual Jesús vino a la tierra, para ayudar a estas personas. Pero para Jesús la meta no fue solo ayudar al paralítico o sanar al enfermo o resucitar al muerto. Jesús tenía una meta extremadamente clara. ¿Cuál era la meta que Jesús tenía? Y eso es lo que hoy yo quiero que miremos. Acompáñame en tu Biblia a el Evangelio según Juan. Y vamos a leer el verso 12, el capítulo 12, el verso 27. Y mira lo que dice este verso que aparece antes de que se llegara el momento de la crucifixión. Dice la palabra del Señor así, está Jesús. Dice así: ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. El que está orando acá, ¿quién es? Jesús. Jesús está diciendo, Padre, ¿debería orar? Sálvame de esta hora. Y él continúa diciendo, pero esa es precisamente la razón por la que ¿qué? Cuando Jesús llega a la tierra, cuando Jesús empieza su ministerio, miles de personas se acercaron a él y miles de personas fueron transformadas por los milagros que él hacía. Pero la razón por la cual vino a la tierra no era para ninguno de esos milagros. Y eso me ponía a pensar de que muchos hoy llegan a Jesús esperando un milagro y puede ser que Dios te dé ese milagro. Mira a la persona que tienes al lado y dile, puede ser que ese milagro lo recibas. Pero la razón por la cual vino a Jesús no es necesariamente para que tú tengas ese milagro.
No es para que tú tengas esa respuesta que estás anhelando. Yo sé que todos los que estamos acá en ocasiones estamos orando y diciéndole, Señor, ayúdame con esta petición. Es la petición que necesito, Padre. Es lo que más deseo y lo que más anhelo, y esto es lo que, por la razón que me esfuerzo todas las mañanas, porque necesito este beneficio, necesito esto de ti. Y puede que Dios lo haga, porque por eso la palabra del Señor dice que al que cree, todas las cosas le son ¿qué? Posibles. Así que yo creo en el Dios de los milagros. Yo no sé si tú crees en el Dios de los milagros, pero Jesús, mientras caminaba en la tierra, hizo muchos milagros, pero no era la razón por la cual él había llegado a la tierra. Él tenía algo en mente. Para esa precisa razón vino a la tierra. Él vino para estar ¿en dónde? En la cruz. Todo lo que él hizo fue un solo preámbulo que lo llevó a ese punto que transformó la historia de la humanidad. La condición del hombre era tan seria, mis amados, que requería un proceso extremadamente difícil, extremadamente duro, que tenía que pasar un hombre. Y este hombre fue Jesús. Dios hecho hombre era lo que se tenía que vivir para que este suceso se llevase a cabo. Y fue tan fuerte ese suceso que acompáñame a esta historia, que miren lo que dice acá la palabra del Señor en Lucas, capítulo 22, verso 41 al 44. Todo esto es preámbulo a que Jesús llegue a la cruz. Jesús tenía en la mente que él iba ¿hacia dónde? Hacia la cruz. Pero aún inclusive con eso en mente, Jesús afrontó temor, afrontó angustia hasta este punto que nos encontramos en esta historia. Lucas capítulo 22 desde el verso 41 dice así la historia. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y ¿qué hizo? Oró. ¿Y qué fue lo que oró? Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando Jesús llega a la tierra, cuando Él se enfrenta a esta situación, Él siente ese sufrimiento que se avecina, siente lo que se viene cuesta encima sobre Él y le dice al Padre, Padre, quítame esto si es posible. Para todos los cristianos que muchas veces dicen que Dios contesta todas las oraciones de la manera que nosotros queremos. ¿Qué es lo que quería Jesús? No pasar por la cruz. ¿Qué es lo que él quería, entre comillas? No pasar por la cruz. Es lo que dice ahí. No nos estamos inventando algo. Jesús le dice al Padre, quita esta copa de sufrimiento de mí. No obstante, él dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esta situación, dice el verso 43, que pasa algo. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Cuando yo leía esto, yo me preguntaba cómo un ángel fortalece al Hijo de Dios. ¿Tú te imaginas ese momento donde Jesús está orando, está arrodillado y le está diciendo, Padre, quita de mí esta copa? Pero yo sé que yo vengo porque esta es la única manera en que el problema que tiene la humanidad va a ser solucionado. Es la única manera que hay para pasar de la muerte a la vida, es a través de mi muerte. Y Jesús está orando en ese momento y aparece un ángel para fortalecerlo, para confortarlo. Ahora, lo que yo digo acá no está en la Biblia, pero yo me imagino a ese ángel diciéndole a Jesús, diciéndole, tú me creaste en la eternidad y yo estoy a tu servicio.
Si tú quieres, miles de nosotros vamos a descender y te vamos a librar de todo el dolor y de todo el sufrimiento que vas a experimentar. Solo con una palabra tuya, legiones enteras de ángeles van a aparecer y van a luchar por ti, te van a proteger y no vas a pasar por el sufrimiento que estás a punto de experimentar. Pero en esa misma frase me imagino diciéndole, pero tú sabes que este fue tu plan y este fue tu propósito desde antes que se desarrollara la historia de la humanidad. Y tú sabes que si no pasas por esto, la humanidad estaría condenada. Todo lo que yo estoy diciendo acá no está en la Biblia, pero dice el ángel lo fortaleció. Entonces yo me imagino esa conversación del Hijo de Dios con el ángel para que él se sintiera fortalecido, para que se sintiera animado. Como cuando tú y yo muchas veces pasamos por momentos difíciles y necesitamos solo de una amiga, de una persona que se ponga a nuestro lado y que nos diga, todo va a estar bien, todo va a salir bien, no te preocupes, Dios tiene el control. Hasta Jesús necesitó de eso. Y después de que pasó todo esto, sigue diciendo, Jesús empieza a orar con más fervor en el verso 44. Y dice que estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. ¿Tú te imaginas lo que estaba viviendo Jesús en este momento? Y hay un paralelo que yo veo allí, porque muchas otras personas, como les decía al principio, tal vez creían que Jesús había venido solo para salvar o solo para sanar al enfermo, solo para restaurar al leproso, para resucitar al muerto. Yo me imagino a la familia de las personas que vivieron esa bendición de un milagro de Dios diciéndole, es para esta la razón, es para esto que vino el Señor. No obstante, Jesús tenía algo muy en claro. Él venía a la tierra porque necesitaba aparecer en la cruz. Y tan importante fue la cruz y tan crucial fue el momento de la cruz que su sudor eran como gotas de sangre. Después de esta oración, Jesús se levanta y es allí cuando llegan todos los que habían armado el complot. Llega Judas y le da el beso de la traición. Es arrestado Jesús, es llevado a diversas cortes, es golpeado, es escupido, es cacheteado, es insultado. Y dice que Jesús no pronunció ni una sola palabra, porque él sabía lo trascendental que era este acontecimiento, la cruz. Ahora déjame hacerte una pregunta. Si para Jesús la cruz era esto, para ti, ¿qué es la cruz? ¿Qué representa para el cristiano común la cruz? Porque hoy muchos se tatúan la cruz, hoy muchos andan con cruces en el cuello, muchos ponen cruces en todo lado. Pero ¿qué es lo que representa esa cruz? Porque para Jesús representó algo extremadamente difícil de llevar, que lo hizo sudar sangre. Y para nosotros se convierte en un amuleto, un llaverito, un sticker que pegamos en el bumper del carro. Así que yo quiero preguntarte, ¿qué representa la cruz en tu vida? ¿Qué es lo que representa lo que Jesús vino a hacer acá? Porque hoy estamos celebrando la Semana Santa. Estamos conmemorando todos los acontecimientos que pasaron
Pero ¿qué es lo que representa? Porque todo lo de la vida de Jesús lo podríamos borrar. Que Dios me perdone si estoy haciendo este ejemplo de una manera inapropiada, pero si nosotros nos quisiésemos olvidar de todas las proezas, de todos los milagros, de todas las intervenciones divinas de Jesús en la tierra, lo podríamos hacer, pero de lo único que no nos podríamos olvidar es ¿de qué? De la cruz. Porque la cruz fue la razón por la cual Jesús vino a la tierra. La cruz. Y Dios ponía en mi corazón 3 cosas que deben representar la cruz. Que para Jesús representó la cruz. 3 cosas que para nosotros deben representar la cruz. ¿Estás listo conmigo? Amén. La primera representación, lo primero que representa la cruz es justicia y juicio. ¿Qué quiere decir eso? Acompáñame por favor a Isaías, capítulo 53. Vamos a leer 2 versos, verso 5 y verso 6. Isaías arranca desde el capítulo 52, una profecía sobre el Mesías que iba a venir y la razón por la cual iba a venir. Y dice la palabra del Señor así desde el verso 5: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser ¿qué? Sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Mis amados, para Jesús, la cruz representaba la manera en que Dios Padre iba a impartir la justicia y el juicio cósmico sobre el pecado. Así que cuando Jesús miraba la cruz, Él sabía que esa era la manera en que Dios Padre iba a decirle al cosmos entero: así es como yo resuelvo la cuestión del pecado. ¿Cómo se resuelve la cuestión del pecado? Con muerte. Y es increíble porque dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones, nuestros pecados fueron puestos sobre Él. ¿Sabes? Jesús se convirtió en nuestro sustituto, porque sobre Él recayó todo lo que te tenía que pasar a ti y lo que me tenía que pasar a mí. Sobre Él cae la justicia y el juicio de Dios. Todo el peso de la santa ley recae en la muerte vicaria de nuestro Señor Jesús. Así que cuando tú miras la cruz, tú dices: en la cruz se hizo justicia, porque hubo alguien que fue condenado y murió por mis pecados. Y eso es lo que nosotros debemos ver. Porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a simplemente el Dios de amor, que es mi segunda interpretación de la cruz. Pero antes de que fuese el amor, fue la justicia. Porque Dios Padre tenía que poner a cuentas. Imagínate que tú estás en un juzgado y hay un juez, y ese juez le presentan a alguien que acaba de cometer un crimen, a alguien que acaba de cometer un acto atroz, y le dicen: señor juez, esta persona la cogimos mientras estaba haciendo esto, mientras estaba matando, mientras estaba hurtando, mientras estaba haciendo lo que estuviese haciendo. Señor juez, está delante suyo este criminal. ¿Qué dirías tú si ese juez de la noche a la mañana dijera: ¿sabes qué? Te perdono. Me voy a olvidar del crimen que acabaste de cometer y no hay problema. ¿Diríamos que ese es un Dios bueno? ¿Diríamos que ese es un juez justo? Yo diría que no. Porque si es un juez justo, tiene que haber consecuencias del crimen que esa persona cometió. Y por eso la cruz representa el veredicto que Dios da sobre el pecado.
y el pecador tiene que morir. Y muere Jesús. ¿Qué más representa la cruz? Que lo veía Jesús y que hoy quiero que tú y yo lo veas conmigo. La cruz representaba amor y perdón. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, desde el verso 6 al 8. Dice la palabra del Señor: aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ahora acompáñame a otro verso. Nuevamente volvemos a Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, el verso 16. Todos los que llevamos bastante tiempo en los caminos de Dios no sabemos Juan 3:16. Es más, no lo sabemos en la versión Reina Valera. Porque ahorita vamos a leer la otra versión que yo tengo acá y van a decir, ese verso no lo conozco, pero si lo leemos en la versión Reina Valera lo podemos recitar. Dice, en esta versión que yo tengo, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Por medio de quién? Por medio de Él. La cruz se convierte en la cúspide donde se une y se empieza a unir la justicia de Dios, el juicio de Dios con el amor de Dios y con el perdón de Dios. Porque en Él encontramos el sustituto. Y en Él mis pecados son puestos en Él. Y ahora Él me hace partícipe del perdón. Y por eso Él te mira y te dice: ya no hay problema, ya no hay enemistad. Porque yo envié a mi Hijo para morir por ti. Porque yo envié a mi Hijo para que todo aquel que crea pueda acceder a este perdón. Eso representaba la cruz para Jesús. Jesús sabía que ese era el camino que el Padre había diseñado en la eternidad para que sus hijos pudiesen caminar por Él y obtener el perdón de los pecados. La muerte vicaria de Jesús. En la muerte vicaria de Jesús, la humanidad pudo experimentar lo que fue el verdadero amor. Porque Dios Él mismo solucionó el problema que ningún otro hubiese podido solucionar. Y Él descendió, se encarnó, se despojó de sus atributos y murió por ti y por mí. ¿Cuántas veces nosotros ni siquiera nos ponemos a pensar eso? Sencillamente solo estamos tras de las cosas que pueden pasar. El milagro que necesitamos en el hogar, la provisión económica, la sanidad de mi familiar, el arreglo del problema. Pero más allá de todo eso, que confío en Dios que va a pasar, deberíamos correr al Padre y decirle: Señor, gracias porque en Cristo Jesús y en la cruz experimento el amor que no voy a obtener en ningún otro lado. El amor de la esposa es increíble, el amor de los hijos va a ser increíble, pero el amor de Dios que se entregó por ti hasta que murió es algo que no lo vamos a encontrar en ningún otro lado. Así que vemos dos cosas: la cruz representa la justicia y el juicio, y al mismo tiempo representa el amor y el perdón. Pero hay una tercera faceta que nosotros podemos ver en la cruz del Calvario.
Acompáñame a Colosenses capítulo 2, desde el verso 13 al 15. Nos damos cuenta de otra de las facetas que tiene la cruz de Cristo y lo que Él hizo. Dice la palabra del Señor: ustedes, está hablando de todos nosotros, estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Verso 14: Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola ¿en dónde? Él no eliminó el acta de decretos clavándola en el hermano que estaba enfermo cuando lo sanó, en el paralítico que los amigos lo descendieron por el medio del techo para que se levantara. El acta de los decretos no fue quitada a través de el resucitamiento de Lázaro o de la conversión del vino. El acta de los decretos se fue eliminada clavándola ¿en dónde? En la cruz del Calvario. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Hay muchos que dicen: yo voy a ver la victoria cuando mi situación cambie. Yo voy a ver la victoria cuando vea este milagro que pase en mi familia, cuando la sanidad llegue, cuando la prosperidad aparezca, cuando la restauración familiar aparezca. Voy a ver la victoria. Mis hermanos, la victoria ya la vimos. ¿En dónde? En la muerte de Jesús y su resurrección. Ahí es donde está la verdadera victoria, que tú y yo como hijos de Dios cogemos y nos levantamos en ella. Es por eso que Pablo después decía: he sido náufrago, he sido azotado, he estado en calabozos, he estado en donde quiera que esté, pero vivo en victoria, porque la victoria tiene un lugar en la historia y un lugar en donde murió nuestro Señor. Ahora acompáñame a Efesios, ya para terminar. Efesios capítulo 2, verso 4 al 7, dice de la siguiente manera: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es la tercera faceta que yo veo en la cruz del Calvario? Que tú y yo podemos experimentar victoria y restitución. El derecho legal que le había dado el hombre al pecar y el derecho legal que Satanás tenía de controlar de nuestras vidas, de manipular nuestras vidas, el derecho que le habíamos dado a la carne de que hiciera lo que quisiera con nuestras vidas, que nos había llevado a la muerte, fue restituido. Por eso tú y yo somos ahora nuevas criaturas. Y esa victoria y esa restitución solo la encontramos ¿en dónde? En la cruz. Así que yo me imagino a Jesús antes de que pasara la cruz, en su momento de oración con fervor y en su momento de agonía y en la plática que tuvo con el ángel que lo fortalecía, diciendo: en la cruz el Padre va a ejercer justicia y juicio, pero en la cruz va a derramar amor y perdón a toda la carne, a todo hombre. Y en la cruz la victoria sobre la muerte, el pecado, la perdición y la restitución de la vida se van a hacer una realidad.
Eso es lo que representa la cruz para Cristo. Ahora, para ti, para mí, como seguidores de Jesús, ¿será que eso es lo que representa la cruz? O sencillamente para muchos, Semana Santa se convierte sencillamente es en otro feriado más, donde, por ejemplo, en mi país, muchos trabajos están cerrados en Semana Santa, no hay necesidad de hacer mayor cosa. Las personas aprovechan para irse de vacaciones porque gracias a Dios tenemos Semana Santa para irnos de paseo. Gracias a Dios tenemos Semana Santa para poder hacer todas las cosas que no he hecho el resto del año, pero en Semana Santa no me acuerdo de Dios, no me acuerdo de la cruz, no me acuerdo de lo que Él hizo, solo me acuerdo de los beneficios. Y entonces por eso tenemos el día off, tenemos el día libre y decimos, ay, gracias Dios, eso es Semana Santa. Pero Semana Santa y la cruz para Cristo representó el momento más difícil que Él pudo haber experimentado. Y para nosotros debería representar el misterio, la grandeza, lo más increíble del mundo. Para nosotros debería ser un orgullo poder decir, tengo la cruz, y te gusta utilizar cadenas con la cruz, decir el orgullo de tener la cruz, porque reconozco lo que representa. Reconozco que un hombre tuvo que pasar por cosas que fueron sobrehumanas y aún así las pudo pasar. Y se levantó victorioso, y en su levantamiento victorioso me levantó a mí. Eso es la cruz, mis hermanos. Cuando salgas de acá, recuerda, tú y yo vivimos por esa cruz, por aquel que murió en esa cruz y se levantó. Ahora la cruz pasa a ser solo un símbolo de todas las cosas que Jesús hizo. Pero quiero que nunca se te olvide que la única razón por la cual vino Jesús no fue para hacer los milagros que Él hizo. Fue para restaurar nuestra relación con el Padre. Lo único que tú y yo debemos esperar de Jesús no es una restauración de lo que nosotros queramos en este mundo, que oramos que pase, pero lo que realmente oramos y clamamos es la restauración de nuestra relación con el Padre. Y eso, mis hermanos, para mí es Semana Santa. Es la cruz de Cristo. Cierra tus ojos por un instante.